¿Te gustaría tener plantilla de inicio completamente gratuita? Pues bien, te recomiendo que veas este video hasta el final, porque a través de un plugin, Startup Template, vamos a tener esa posibilidad. Así que empecemos de una vez. Y aquí estoy en su página oficial, Startup Template. Este es un plugin que nos agrega una librería en Elementor, en la cual vamos a poder obtener páginas de inicio completamente gratis. Existen versiones también de pago, pero nos vamos a enfocar en las que nos ofrece completamente gratis. Así que vámonos ya a lo que es WordPress y vamos a empezar el proceso de instalación de este plugin. Para ello nos vamos al área de plugin, añadir nuevo plugin, y en búsqueda vamos a copiar el nombre del plugin. Muy bien, ahí lo copiamos y vamos a esperar. Y aquí aparece en primer lugar lo que es el plugin que vamos a instalar el día de hoy. Más de 1 millón de instalaciones activas. Hace 12 horas fue su última actualización y es compatible con la versión que tenemos de WordPress. Vamos a instalarlo y cuando termine el proceso de instalación vamos a activarlo. Y ya con eso tenemos la herramienta. Vamos a esperar a que termine. La herramienta completamente instalada y activada. Bien, cuando lo instalamos por primera vez nos abre esta pestaña. Es para lo que es la creación de nuestra página web. Lo podemos hacer a través de la creación de sitios web con inteligencia artificial o de la manera clásica. En esta ocasión vamos a cerrar aquí y nos vamos a enfocar en su librería de plantilla. Para ello nos vamos a lo que es el área de página. En esta página que he creado voy a darle editar con elementos y vamos a ubicarnos ya en el lienzo para comenzar a trabajar con este plugin y su librería. Muy bien, ya aquí ha cargado Elementor. En este momento simplemente estoy trabajando con la versión gratis de Elementor, no tengo la Pro instalada. Y aquí tengo nuestra librería de plantilla que la hablé al principio. Aquí podemos hacer un filtrado por subcategoría, que son plantillas de premium, que son plantillas de pago, y las plantillas gratuitas, que es la que vamos a utilizar. Vamos a esperar a que cargue bien la librería para que se muestren todas estas plantillas. Muy bien, ya ahí ha cargado todas las plantillas. Son alrededor de unas 141 plantillas que vamos a tener disponibles para trabajar en diferentes tipos de nichos, se podría decir, porque tenemos desde restaurantes, tiendas, personal trading, relacionado a salud. Tenemos una gran variedad de plantillas completamente gratis, como les dije, que vamos a poder utilizar. Vamos a probar una de ellas para ver cómo es el formato. Vamos a darle a previsualizar y aquí me muestra diferentes plantillas o páginas dentro de la plantilla, como por ejemplo la página de inicio, quiénes somos, servicios y contacto. Aquí podríamos decir que tenemos una página web completa con las 3 páginas más relevantes dentro de el proyecto, que son quiénes somos, servicios y contacto. Mayormente esta es una plantilla para una empresa que pueda ofrecer servicios, consultoría, etcétera, etcétera. En el caso de lo que es la plantilla home, la plantilla principal, esto sería las sesiones que trae, por la cual podemos ir trabajando. Vamos a utilizar esta de ejemplo. Vamos a darle a importar y vamos a esperar que la cargue en Elementor. Aquí, como pueden ver, lo hizo bastante rápido y podemos ir configurando algunas partes de la misma. Vamos a cambiar esta imagen que tiene de fondo. Vamos a darle a lo que es editar contenedor y en editar contenedor me voy a trasladar a la opción que dice estilo y en imágenes le voy a dar un clic. Aquí me presentan las imágenes que yo tengo cargado, pero este plugin también te da la facilidad de conectarte con la plataforma de Pixabay. Pixabay, para los que no lo conocen, es una plataforma donde podemos conseguir imágenes completamente gratis para utilizar en nuestro proyecto. Aquí tenemos diferentes imágenes que
Como le dije, vamos a poder utilizar sin ningún problema. Aquí podemos hacer una búsqueda. Vamos a ponerle diseño de página web. Muy bien, y ahí me hace un filtrado de todas las imágenes relacionadas a la palabra diseño de página web. Cabe de recalcar que la palabra web también se refiere a lo que es araña y telaraña. Aquí vamos a buscar una imagen. Simplemente para el ejemplo voy a utilizar esta imagen y le voy a dar a descargar. Y lo que va a hacer es que automáticamente me la va a agregar al área de trabajo. Aquí yo puedo jugar un poco con lo que es la capa para colocarla. Vamos a colocarle un color. Vamos a ponerla así oscura y aquí en opacidad vamos a ir modificando. Y vamos a dejarla de ese color. También lo puedo cambiar el color de la misma. Puedo utilizar un azulito, un gris. Podemos ir jugando con lo que es el color de opacidad hasta llegar al color adecuado. Vamos a dejarlo ahí para este ejemplo. Le doy a actualizar. Y aquí puedo ir también cambiando lo que es el texto, el color del texto. Vamos a cambiarlo. Voy aquí, color principal, lo pongo en blanco. Por igual. Vamos a ponerlo en blanco completo. Y también puedo cambiarle el color del botón de fondo. Del botón. Para ello me dirijo aquí a Back Color. Vamos a ponerle este color. Quede así. Al pasar el cursor, lo voy a poner que me cambie a blanco y la letra me cambie a rojo. Cuando pasa el cursor, ahí se ve muy aquí en Back Color. Vamos a hacerlo. Vamos a ver ahí. Ahora sí, ahí lo cogí. Guardo y actualizo. Y así puedo ir haciendo con cada una de estas imágenes. Vamos a buscar una imagen. Vuelvo aquí. Y le voy a poner servicio. Bueno. Vamos a ver qué me aparece. Vamos a buscar una por aquí. Relacionado a los servicios. Voy a utilizar esta. Le doy a instalar. O a descargar. Ahí me la coloca. Y puedo ir haciendo lo mismo con cada una de ellas. Ir probando imágenes. Y así sucesivamente. Vamos a cambiarle esta de fondo. Aquí incluso podemos ponerle un color en específico. Vamos aquí. Color principal. Sería este azul. Y el color secundario podemos cambiarlo a este color blanco y así jugando con lo que es la apariencia. Y aquí cambiaría los colores de texto. Vamos a colocarlo negro. Esto lo cambiaría a color blanco. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Y el botón lo dejaría igual. Y así iría agregando otras secciones dentro de la plantilla. Porque otra de las cosas que nos ofrece Start Template es la opción de los bloques, que son ya secciones prediseñadas que vamos a poder utilizar. Vamos a ver cuáles están disponibles, cuáles podemos utilizar completamente gratis sin la necesidad de tener lo que es la versión de pago. Déjame ver si encuentro uno. Ok, déjeme colocar lo que sería. Vamos a ver esta. Voy a colocar esta por aquí. Vamos a ver si está disponible. Ok, está disponible y gratis. Vamos a agregarla. Y aquí la acaba de insertar. Como pueden ver, ya tenemos una sesión creada relacionado a lo que es nuestro equipo de trabajo. Y así sucesivamente usted puede ir agregándole más opciones a través de los bloques.
Así que muchachos, espero que este plugin les sea de mucha ayuda. Como pueden ver, tenemos más de 140 plantillas de página de inicio completamente gratis que podemos utilizar. Y aparte de eso también vamos a poder sincronizar o tener la disponibilidad de imágenes completamente gratis a través de la plataforma de Pexabay, donde tenemos el buscador donde podemos descargar diferentes tipos de imágenes completamente gratis para utilizarla en nuestro proyecto web. Espero que este contenido le haya gustado. Si es así, apóyenos con un me gusta. Si no está suscrito, suscríbase al canal. Y cualquier pregunta que tengan relacionada tanto a este tema como a otro tema, si nos quieren sugerir algún video, lo pueden hacer, porque siempre estoy pendiente a su comentario. Así que muchachos, como siempre, agradecerle a todos por la audiencia y nos vemos ya en un próximo video.